Bueno, en esta ocasión damos inicio a la mesa 2, el malestar en el nivel primario y sus abordajes entre roles y funciones diversas. Voy a comenzar con una cita de Eric Laurent que dice que el momento en que el analista hace de la historia un caso se atrapa siempre a partir de una ocasión, de un acontecimiento propio. Y solamente a partir de ahí se ordena el relato en las determinaciones que tejen al sujeto. Entonces, en el relato no se ordena alrededor de un saber, se ordena alrededor de un encuentro. El caso del malestar a la mentira, 2006. ¿De qué se trata este encuentro? De la escena a la escritura. En el primer ciclo de la carrera de especialización, los invitamos a nombrar un malestar. Seguidamente, los convocamos a narrarlo a partir de una escena. Comienza aquí una construcción que se formaliza en un caso al finalizar el segundo ciclo de la carrera de especialización. En mi experiencia como tutora, me sitúo como parte de esa construcción, a partir de mi función. Como curiosa de la escena, como quien va hilvanando, a partir de preguntas, un texto. Ir abriendo el relato para encontrarnos con otros y, a su vez, dar luz a las voces del relato. Esas voces que nos guiarán a encontrar un lugar relevante en el modo de enunciación. Leeré un correo de un alumno en un intercambio conmigo que está comenzando a construir la escena. Y me escribe lo siguiente. Nunca pensé que este asunto, con la simpleza que aparenta, me iba a complicar tanto. Quienes han atravesado por esto lo saben. Estuve leyendo tus comentarios en mi devolución y ando un poco retrasado en la escritura, pero mejor en la lectura. Lo que sucede es que todo lo que leo me resulta interesante y no me da el tiempo para darle más lecturas. En fin, no soy original. Creo que todos sufrimos más o menos de cosas parecidas. Al punto, algo del primer nombre que fui eligiendo va mutando, al menos en mis ideas. Me pregunto si para las producciones que debo puedo ir modificándolo o si debo conservarlo tal cual lo propuse en el inicio. Tengo que subir las claves de lecturas y luego argumentar el malestar. Supongo que lo que me pasa se va cerniendo y va configurando o haciendo foco en la escena. Creo que casi me respondí solo a la pregunta que quería hacerte, pero temo de subir un escrito que quede muy distanciado de lo que escribí en un primer momento. Hasta aquí el correo. A medida que el relato se encuentra con la escritura, se disipan las dudas. Se encuentra no con un saber, sino con la formalización de una escena que va tomando distancia de la escena inicial mediante la escritura. Construir el caso es un trabajo que no se reduce a la teoría. El interlocutor se entrama en la escena e interviene en ella dejando sus surcos. Esos develarán un estilo. Su modo de escribir pone en juego la posición de quien transmite. Esa transmisión va a dar testimonio de su posición y del deseo de quien expone. Los casos se presentarán de tantas formas como construcciones diversas hay. Tanto el recorte y la lectura depende de quien lo construye y también de quien la escuche. Desde el recorte mismo, la escena está presente. Quien la escribe, tanto en lo que presenta como en sus indagaciones. El caso ordena, y es ese orden el que transmite produciendo en quienes escuchan un efecto. Para que ello ocurra, primero tiene que haber dividido a quien lo escribe, ya lo dijimos en la otra mesa, que algo del malestar lo haya tocado, y de esa manera poder transmitir esa división. Pero, para que esta construcción resulte lograda, es necesario ser transmitida. Se trata de un decir singular,
que se transmite. Esta transmisión hace lazo con otros. Y en los casos que presentaremos hoy, escucharemos los efectos de una transmisión ya realizada por primera vez en el coloquio. Allí hubo efectos, en donde la voz se incluye al relato ante la mirada de los otros. Hoy escucharemos esos efectos y seguramente se hará lugar a otros más. Los casos que hoy presentaremos se constituyen en un campo de problemas que se puede mencionar como lo que excede de la escuela común, cuando ese plus, ese resto queda por fuera de lo escolar. Las particularidades de cada caso se separan. Por un lado, bajo el problema de enseñanza y en otro, cuando la irrupción del cuerpo hace lo suyo. En ambos casos, la cuestión del lugar y el tiempo intervienen en la construcción como el pincel al cuadro. Se trata de construir un lugar que requiere de un tiempo. Tengo la suerte de haber acompañado a estas construcciones en los dos casos. Bueno, comenzaremos con Roxana Caletio, profesora de Educación Especial y psicóloga social, maestra del programa de aceleración en Cava. Su caso lo llamó Admitir a los que no llegan en tiempo y forma. Damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día. Rotulé así el caso, elegí esta frase en tiempo y forma que está instalada en nuestra cultura para, hacer presente a tantos chicos, a tantas chicas con los que trabajo a diario, que no logran alfabetizarse en los tiempos y en los modos esperados por el sistema escolar estándar, ¿no? Que hay un mandato histórico que está explicado, esto de que se debería una persona alfabetizar entre los 6 y 8 años, ¿no? Es un mandato. Y la pregunta ¿no? Es en el cómo trabajamos, que a diario yo me hago ante esto, es si uno trata de preservar lo conocido, lo mandado, ¿no? Como en este caso, se debe alfabetizar a tal momento. Si cuando uno trabaja trata de preservar lo que siempre se hizo así, que sabemos que ya no es lo instituido en términos normativos, hoy a las escuelas, a las maestras, a los maestros, nos rigen las políticas de inclusión. Pero en lo que es la costumbre y la tradición está instituido esto de que un ser humano debería alfabetizarse con lo complicado que es ese asunto a los 6 o a los 8 años, ¿no? ¿Se trata de preservar algo histórico o de dar respuesta a las cosas nuevas, a los derechos y a las necesidades de las personas? Lo que les voy a compartir se da en una de las escuelas en las que trabajo, que es de nivel primario, ubicada en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La mayoría está cerca del Bajo Flores, la mayoría de los chicos que asisten a este establecimiento provienen de familias inmigrantes y viven en un barrio que se llama Villa 1114. En esa escuela me desempeño como maestra de aceleración, el programa socioeducativo, que formalmente se llama Reorganización de las Trayectorias Escolares. Y una de las tareas, que son las que les voy a contar, y les voy a hablar de Mari, esta nenita que estaba en este grupo, una de mis tareas era conformar grupos de alfabetización para trabajar con nenes entre 8 y 10 años que no habían completado su proceso de, me olvidé de esto, de alfabetización inicial. Ahí yo conocí a Mari, de 9 años, que cursaba, esto pasó el año pasado, cursaba 3er grado. Y esto, ¿no? Les quería presentar un poco los obstáculos. El no estar alfabetizada no era un problema, era una realidad, o sea, algo que puede pasar. ¿Sí? Uno puede no estar alfabetizado a los 40, a los 30, eso no es grave en sí mismo. El problema es cuando la mirada sobre esa realidad empieza a obturar la posibilidad simple de aprender a leer y escribir en el momento que sea de la vida. Y el problema era ¿no? Cómo ella era mirada, ¿no? Estaba en el grupo de los desajustados, ¿no? De los desajustados de lo esperable para un determinado grado. Y esta mirada, que no era adrede ni intencional de muchos compañeros, de su maestra de grado,
generaba muchos padecimientos en el cole, ¿no? Traía muchos problemas. Por un lado, el poder ver esta realidad de no alfabetización como un desajuste, lo que traía era muchas dificultades para Mari, para nosotros, para los profes, para trabajar en lo que es el aula estándar, ¿sí? El aula común. Parecía que no se podía bajo esa lógica, ¿no? Que, como dice Flavia Terici, funciona bajo la lógica de la monocronía, ¿no? Parece que en un aula común todos aprendemos al mismo tiempo, hacemos lo mismo, y si no hacemos lo mismo estamos en problemas, ¿no? Esa lógica a todos todavía nos atraviesa. Otro problema que traía esta mirada sobre esta realidad era que, para mí lo más grave, que se le complicaba mucho el acceso al conocimiento escolar. Y también otro de los padecimientos era que el desconcierto, ¿no?, que teníamos a veces los maestros, las maestras, la inquietud, las divergencias que había entre nosotros de cómo laburar con ella, cómo trabajar con ellos, con ellas, con las personas que, bueno, que están en proceso de alfabetización y se encuentran en un tercer grado, ¿no? Una de las primeras cosas que hacemos desde el programa, y les quería contar esto, ¿no?, de la escuela, el programa de aceleración, que está desde el 2002, 2003 en las escuelas, es escuela, o sea, son una de las nuevas formas que admite el sistema escolar, ¿no?, donde se trabaja quebrando esta cuestión más histórica, que es la gradualidad, la anualización, ¿no?, como parece que hay que aprender de año a año. Bueno, el programa, junto con otros programas, somos la escuela de hoy. Hay esperanza, o sea, no solo la escuela es el aula estándar. La escuela tiene muchos rostros hoy, y eso está bueno. El tema es que convive lo viejo, lo nuevo, y ahí a veces se complica el asunto a diario, ¿no? Pero bueno, una de nuestras tareas como maestras de aceleración, justamente porque reorganizamos la trayectoria escolar, es reconstruir la trayectoria escolar. Que esto no es el tradicional periodo diagnóstico, ni es una anamnesis con la pretensión de saber, como decíamos, todo del pibe para etiquetarlo y decir tiene tal problema. No, no es eso. La trayectoria escolar justamente es mirar el camino que esa persona, en este caso Mari, que esta niña hizo en la institución escuela, poder recorrer ese caminito y ver dónde quedó obturado el trabajo educativo, o sea, la posibilidad de aprender. Simplemente para detectarlo, para pensar con otros y retomar el trabajo educativo. Y algo que les quería compartir que hace la escuela hoy, a través de estos espacios y otros, es que esta trayectoria escolar se reconstruye pluralmente, ¿no? La reconstruimos con todas las voces. Primero, la del alumno, o sea, la del primer involucrado, ¿sí? Se lo escucha, a ver si él tiene registro, bueno, a ver dónde hiciste primero, y tiene registro de su aprendizaje en primero, en segundo, ¿se entiende? Primero se escucha a los nenes, después, para reconstruir esta trayectoria, se convoca a los adultos responsables, padres, maestros, tutores, y otra voz que se escucha, que son palabras muy fuertes, que tienen un peso importante, son las de los legajos, porque son palabras escritas, selladas, y que a veces se da más bolilla a esas palabras que a las que tenemos adelante, a las palabras de la persona que tenemos adelante. Son palabras pesadas, entonces también las escuchamos, las leemos. Y hoy lo que les traje es las palabras del legajo, porque es las que a mí me llamaron la atención. Les voy a leer lo subrayado que me llamó la atención, porque ahí es donde detecté el obstáculo para después, a la luz de la teoría psicoanalítica y socioeducativa que me aportó la especialización, tomar algunas decisiones que me tocan, que son didácticas y pedagógicas. Cuando agarré el informe, cuando empecé a agarrar el legajo, vi, bueno, ella, Mari, empieza a primer grado, todo en tiempo y forma. A los 6 años, todo bien. Todo bien, no estaba todo bien, porque enseguida, si ustedes leen, empieza a intervenir los supuestos recursos escolares, los recursos escolares que existen para prevenir el llamado fracaso escolar. Tempranamente ahí andaban los compañeros. Después, en el 2016, la criatura está en segundo grado, y ahí sí hay un informe que a mí me llamó mucho la atención, que piden que intervenga el EOE, la derivan. Si uno leía ese informe parecía un caso, un problema, que el problema era Mari.
y no que no estaba alfabetizada. Y me llama la atención que los causales de derivación no versaron sobre la problemática educativa, sino de otros asuntos, que les comparto rapidito lo subrayado. Ahí lo que aparecía es que había problemas porque Mari no tenía hábitos de trabajo, no tenía hábitos de higiene, no tenía buenas prácticas escolares. Y una frase que a mí me mató, que era: sus pautas de crianza parecerían dar cuenta de la innecesariedad de alfabetización. Fuerte. Y después, si uno seguía leyendo en el legajo, y aviso que en el cole, sin maldad, digo, como una forma de intervenir, a veces no sabemos qué hacer realmente, se le daba mucha bolilla al legajo. Se andaba más con los legajos de Mari que con Mari. Y después en otra parte del apartado decía, ¿no? Se hablaba de que se leía en algunas cuestiones que tenía Mari, se la leía como sensación de carencia. Había una insistencia en que costaba mucho que se escolarice, o sea, no entraba en la forma que tiene que tener, no sé, que es para pensar qué forma tiene que tener un pibe en la escuela. Por lo pronto tiene que estar limpito, ¿no? Decía. No, yo digo, si no había hábitos de higiene, parece que alguien despeinado molesta. Y después decía que, bueno, su rendimiento escolar era lento, ¿no? Y pedía que haya una derivación al EOE para que se la ordene a esta criatura. Insisto, no se hablaba en ningún momento del problema de alfabetización, el más grave para una persona de entre 7 y 8 años, más grave, no grave, digo, es lo que nos toca prestar atención, más que si está limpio o no, si lee o si escribe, ¿no? Es lo que nos toca como escuela. Y algo que estaba muy al pasar, y a mí yo dije, wow, es que esta criatura convivía con la lengua quechua. Nadie me lo había contado, yo la conocí el año pasado. Su mamá era una mujer que hablaba quechua. Y yo dije, wow, acá hay que tomar decisiones porque los que saben de alfabetización y demás, cuando conviven dos lenguas, ya es complicado aprender a leer y escribir. Si encima son dos lenguas, a cualquier ser humano se le complica. Pero esto no aparecía en los legajos, estaba muy al pasar. Así que bueno, yo les comparto la pregunta, como me cuelgo con la tecnología, acá está. A mí la pregunta que me hizo este legajo y otras conversaciones en el cole es: ¿en qué medida este mensaje inaugural, ¿sí?, esta innecesariedad de alfabetización, había operado como preludio de fracaso para Mari, ¿no? Porque no eran cualquiera palabras, esto es lo que yo aprendía cursando la especialización y la diplomatura, que esas palabras escritas, selladas, eran las de su primer maestra, la maestra de primero, que también fue la maestra de segundo, y sabemos que en el imaginario social la maestra es como la segunda madre, no nos alcanza con una, tenemos que tener dos, ¿no? Pero digo, es fuerte, y encima en el imaginario de ese cole eran palabras de una maestra muy, muy importante, una señora de mucha experiencia, una señora que hacía muchos años que estaba en el cole, digo, su palabra tenía mucha autoridad. Entonces, sin querer queriendo, digo, estas palabras capaz que estaban, me pregunté eso, no sé, capaz que estaban operando como preludio del fracaso para nuestra Mari. Así que, gracias a Dios a la que existe la especialización, iluminada así por las ideas y los conceptos que me aportó la teoría psicoanalítica y la teoría psicoeducativa, pude tomar algunas decisiones didácticas y pedagógicas que ahora les voy a compartir rapidito. Pero a mí hay dos conceptos que me ayudaban a pensar mucho mi intervención, que es el concepto de vínculo educativo de Violeta Núñez, que el pedagogo Moyano desarrolla, por lo menos a mí me cayó la ficha en muchas cosas. Y después esta idea del psicoanálisis de la fuerza de las palabras, ¿no?, que los sujetos nos constituimos así, a través de, bueno, la palabra, ¿no? Esto de que somos afectadas por ellas y que las palabras que digamos o no digamos, que escribamos o no escribamos, abren posibilidades o definitivamente las cierran. No tan definitivamente, gracias a Dios siempre aparece otro que abre o que cierra. Pero de la reflexión teórica a mí me suscitaban unas preguntas. La primera que me hice, y me hice muchas, pero le comparto una simplemente, era qué lugar estaba ocupando Mari en la escuela. Yo entendía que ocupaba el lugar de sujeto escolar, pero no sujeto de la educación.
Ahí yo tenía que tomar algunas decisiones didácticas, algunas decisiones pedagógicas, y porque entendía que algo de su subjetividad, gracias a mis tutoras, también me hacían caer la ficha, junto con la teoría de que había algo de su subjetividad que no se podía leer y escribir en la escuela para enlazarla al trabajo. Nosotros también estábamos analfabetos para trabajar con Mari. Y descubrí un montón de cosas, pero les comparto simplemente una que me ayudó a entender para trabajar. El problema no era Mari, ¿sí? A mí el problema, para mí tenía que ver con esta pregunta que les comparto, ¿no? Digo, es más fácil, ¿verdad? El problema es el pibe, el problema es su historia, el problema que es pobre, el problema que viene de Bolivia, el problema... No, eso no es un problema, esas son realidades, circunstancias vitales que pueden cambiar. El problema, hablo como maestra, es inaugurar el desvelo, ¿sí? El desvelo de preguntarnos, por ejemplo, qué lugar le damos a la enseñanza de la lectura y de la escritura para que las personas, los niños, las niñas, las adolescentes, puedan apropiarse de esa poderosísima herramienta cultural y hagan uso de ella para desplegar su vida, no la que a mí se me antoja, la propia. La trilogía, otra trilogía descubría, ¿no? Como dice Brignoni, Violeta Núñez dice esto, que no hay que reformar, rehacer o rehabilitar. Entonces, de estas R, pasar a las otras R, ponerse en movimiento, y ese movimiento que es interno, que se da en los contextos de trabajo, en las conversaciones con los compañeros, no es en solitario, como dijeron, no me voy a explayar porque ya lo dijeron muy bien mis compañeros. Pero lo que sí voy a decir que, bueno, como profe, como maestra, encontré que el dispositivo, Ceremonias Mínimas, que es un dispositivo que aprendí en la especialización, que la doctora Mercedes Minichelli pensó, bueno, me ayudó a mí a trabajar. Por esto que ella dice, ¿no? Que somos nosotros, cada uno de los agentes educativos, lo que sea, el rol que ocupen, quienes creamos y recreamos condiciones vinculantes o desvinculantes con la cultura, así de simple, con pequeñas decisiones. A mí me gustó mucho esto de ceremonias mínimas porque es un dispositivo que me encantó porque habilita alternativas de intervención no convencionales y muy sencillas, muy cotidianas, ¿no? Donde pueda circular la palabra, lo no dicho, ¿no? Me encantó. Así que se me ocurrió crear algunas ceremonias urdidas en torno a los contenidos de la cultura, que como dice el pedagogo Moyano, son el punto de encuentro entre el agente y el sujeto de la educación, o sea, entre los profes y los pibes, hablando en criollo, ¿no? Para que pueda acontecer el acto educativo. Y acá está. Les voy a compartir dos, no sé, ¿estoy con tiempo, Jessy? 5 minutos. 5 minutos, ay Dios y la Virgen. Pero les comparto el primero. ¿Vieron ahí ese que dice un té con mamá y Leonita? Ese fue el primer encuentro que tuve con la mamá, con la señora. La llamé para, como llamamos a todos los papás, para comunicarle los objetivos de trabajo y para reconstruir, escuchar la voz de esta madre en la trayectoria escolar de su hija. Y tomé algunas decisiones. Primero la llamé solita, que la intérprete con la que iba era su sombra, que se quede tomando el té en otro lado. La llamé a la señora sola, porque, bueno, ella no estaba obligada a hablar el castellano. También yo estaba obligada a hablar el quechua, porque era un encuentro, algo mutuo, ¿no? Así que mamay es una expresión quechua, que es un saludo reverencial. Fue lo que, bueno, nos saludamos, ella en quechua, en castellano, fue muy gracioso. Y otro idioma que no sé cuál era, pero nos entendimos. Y yo elegí esta forma, de hecho llevé lo que se ve en la foto, llevé un termito, llevé muchos té, llevé chocolate, a mí me gusta. Bueno, hicimos así, fue un primer encuentro, y lo hice de esa forma porque sentí que la institución que yo representaba en ese momento para esta madre, le debía una disculpa por lo que yo interpreté como una falta de hospitalidad, ¿no? Y también porque era necesario que esta madre hablara en su propia lengua y fuera escuchada, porque, bueno, yo intuía que si no, no se iba a largar jamás a leer y a escribir la pequeña.
Y recuerdo que ese primer encuentro, a pesar de las diferencias idiomáticas, la señora brindó mucha información que para mí fue muy útil, insisto, para tomar lo que me toca, que es decisiones didácticas y pedagógicas. Les menciono 3 solamente. Ella mencionaba que las dos, ella y su hija, eran oriundas de Quillacollo, es un pueblito agrario en el medio de la montaña en Bolivia. Cuando ella me cuenta esto, yo lo primero que me imaginé es a Mari en el 2015, cuando el informe decía que era una niña que no se quedaba quieta, sucia, y yo decía, qué pena que esto no se pudo escuchar antes, pero bueno, no importa, la escuela lo estaba escuchando ahora, porque si no se lee de otra forma, más que una criatura sin hábito de higiene es una criatura de la montaña, ¿no? A veces cómo los contextos ayudan a nombrar, ¿no? Pero bueno, hoy la escuela, ella estaba pudiendo decir esto en la escuela y la escuela estaba pudiendo escucharla en mi persona, como podría haber sido en la de otra. Otro dato que aportó es que la fecha de nacimiento de Mari no era la que figuraba en el documento, sino que la criatura había nacido 5 días antes. El asunto que como estaba en el medio de la montaña no le era tan fácil acceder a Cochabamba. O sea, ahí también llegaba tarde las legalidades sociales, llegaba tarde a todos lados. Eso no era un problema, es la vida. Pero qué lindo que hubiéramos podido escuchar, pero insisto, se estaba escuchando en ese momento y ayudó. Y otra cosita, dato muy importante, es que ella informa que ella no leía ni escribía el quechua. Y que la criatura, ahí me di cuenta de lo inteligente que era Mari, ambas lenguas circulaban en la oralidad. La criatura manejaba ambas lenguas, se resistía a hablar quechua, porque no era tonta, diciendo, esta lengua acá no le dieron lugar, yo no la pienso hablar, pero tampoco voy a escribir y leer en castellano. Eso es lo que yo entendí, no soy psicóloga, nada, o sea, re bruta, pero yo entendí eso. Cierro y cuento esto, ¿no? Una cosita chiquita, que a la luz de estos datos hice una segunda ceremonia con Mari y la cuento rapidito. Esta ceremonia con Mari era para trabajar lectura y escritura. Yo la cargaba, le digo, tenés 2 fechas de cumpleaños, de hecho llevamos 2 tortas. Y acá lo que hacíamos es cortito, simple. Era una actividad para trabajar lectura y escritura y lo que consistía era en que veíamos y comentábamos videos de chicos y de adultos de distintas partes del mundo cantando la canción de Feliz Cumpleaños en su idioma. Y después recorríamos el paisaje como 2 turistas, obviamente con cuestiones virtuales, dispositivos virtuales. Pero hubo una escena en la que fue un clic. Ahí, a partir de esa escena, Mari tomó el lápiz, se constituyó un sujeto de la educación. Por eso lo cuento. Tomó el lápiz y hizo cargo de su palabra. Resulta que un día estábamos viendo Vietnam y veíamos cómo se festejaba el cumpleaños en Vietnam y todos los vagos de Vietnam cantando así el cumpleaños. Y después recorrimos el paisaje de Vietnam. Y cuando hacemos todo el recorrido, que dicho sea de paso yo también me estaba alfabetizando porque no sabía que era tan hermoso Vietnam, ella detiene la imagen, me dice que se parece a su tierra de Quillacollo y por primera vez empieza a ofrecer relatos de su tierra. Yo nunca había hablado ella tanto, era muy, muy callada, muy callada. Empieza a ofrecer relatos de su historia y bueno, ahí me di cuenta de todo lo que sabía, toda su riqueza y su potencia cultural. Y después agarra el lápiz, por primera vez, porque ella no agarraba el lápiz, como les conté, ella se resistía, y agarró el lápiz y empezó. ¿Cómo se escribe Quillacollo? ¿Cómo se escribe Vietnam? Va con la B larga, la B corta, la B otra, la B burro. Bueno, yo empecé a tener datos, pero ahí yo vi por primera vez en la escuela al sujeto de la educación. Acá quedamos porque si no, no paro más. Gracias. Buenos días. Ante todo, agradecer a Roxana y a las colegas que fueron presentando y a las que presentarán. Dispuesta a comentar el trabajo de Roxana Caletrio, trabajo que además tuve la oportunidad de compartir en ocasión del coloquio final, en donde podría decir que la apuesta transmitida en su apelación a la cita de Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido?, cita que ella emplea en su trabajo, devino efectiva. Descubro que si el relato, como nos decía Ivana, se ordena alrededor de un encuentro, podemos pensar que el caso construido por Roxana da cuenta de ello de un modo muy singular. Creo que vale contar una pequeña anécdota al respecto,
y es que en la mesa de conversación en ocasión del coloquio, Roxana se encontró con quien recibiera a Mari en otra institución, cuando Mari fue derivada a otra institución. Podemos pensar que fue casualidad, podemos pensar que fue un artilugio de quienes armamos la mesa del coloquio. En todo caso, veremos cómo lo podemos leer si es que aporta a lo que hoy nos toca. Por lo pronto, estar de este lado, el de quien comenta, me obligó a replantearme qué es un caso y por qué el relato de Roxana lo es. En principio se me ocurre que el caso se construye para hacer de una experiencia singular un testimonio que enseñe sobre una estructura, un modo de leerla, un obstáculo y un modo de abordarlo. En su construcción se contempla la necesidad de una deconstrucción previa. Quien construye un caso debe poder conmover algunas certezas e ir en la búsqueda de lo que no sabe, para a partir de allí verificar cómo se las arregló o no con ello, e intentar luego una formalización que haga de esa experiencia singular una transmisión testimonial. Al profesional que lo construye, en este caso a la profesional, le permite a su vez una vuelta sobre sus pasos y un registro diferente de su propia posición. Y a los colegas, un modo de lidiar con lo que no funciona. Veamos entonces, ¿de dónde partió Roxana? Roxana parte de una cuestión, la de saber si los estudiantes que no se alfabetizan, una cuestión en términos de una pregunta, ¿no? La de saber si los estudiantes, las estudiantes que no se alfabetizan en el tiempo esperado y de la manera general o estándar, ilustran un padecimiento de su clase, dice ella, llámese extranjeros, pobres, dispersos, lentos, problemáticos, etc., y o un problema educativo que padece la escuela. El tema es que luego se desliza una afirmación en su escrito que podemos pensar que revela al sujeto de la enunciación, cuando dice que hacia el final de la construcción procurará volver a anudar las tramas del malestar que ilustra esta escena, proponer un dispositivo escolar para intervenir en este tipo de circunstancias y concluir con una idea provisoria acerca de este mal que aqueja en la escuela. Me resultó interesante el pasaje de un problema educativo que padece la escuela a un mal que aqueja en la escuela. Creo escuchar allí al sujeto de la enunciación y entiendo que es esa posibilidad de implicación la que da lugar a que la fabricación del caso se ponga en marcha. Entonces, contamos aquí con una experiencia singular, la del encuentro de Mari con Roxana y de Roxana con Mari, un obstáculo, el de la niña que aún no está alfabetizada y que porta un legajo en el cual parecerían no contar las marcas del sujeto, la estructura de una institución en la cual lo instituido parecería que ya no da respuesta a los derechos y a las necesidades de las personas, pero contamos con una profesional advertida de la necesidad de hacer lugar al diálogo y a la pregunta en las intervenciones, del riesgo de que en el intento de salvaguardar la entereza del grupo escolar o el trayecto personal de cada niña o niño, lo que se preserve sea simplemente la secuencia monocrónica del aprendizaje, y de dos tentaciones de la práctica docente que incrementan el malestar, dice Roxana, el encierro y la soberbia. Y a su vez nos previene del riesgo que suponen las apuestas, de las consecuencias negativas sobre nuestra capacidad para actuar cuando nos vemos afectados por el virus melancólico y de la necesidad de que la escuela reconozca su desnudez como institución. Para que se puedan comenzar a urdir en torno a los contenidos culturales, estas redes que den sostén a nuestros niños, niñas, de manera de garantizarles su derecho a una educación de calidad que permita no solamente acceder a un lugar en el mundo, sino también a las herramientas necesarias para ocuparlo. Mari es trasladada a otra escuela. El trabajo de Roxana da cuenta de una apuesta, del no todo y de la necesidad de trabajar en red. El encuentro con Marcela Blanco en la mesa de conversación el día del coloquio dio cuenta de que no todo está perdido para quien se dispone a una navegación aventurada. Gracias. Bueno, buenos días a todos, todas.
¿Más fuerte? Bueno, intentaré. Como bien me anunciaron, mi rol y el trabajo que realizo se llama el rol del maestro psicólogo entre instituciones, y después voy a explayar por qué, y las diferentes miradas del ser alumno. Bien, yo soy maestra psicóloga de una escuela integral interdisciplinaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y voy a explicar un poquito qué es una escuela integral interdisciplinaria, porque bueno, muchos de nosotros conocemos qué labor realizamos y otros por ahí están desconociendo, ¿no? qué tipo de instituciones son ellas. Generalmente se les denominan EII, para no decir Escuela Integral Interdisciplinaria, que es muy largo. Y bueno, las escuelas EII se encuentran en cada uno de los distritos, muchos distritos tienen estas escuelas, y trabajan es de la modalidad especial, y trabaja con alumnos que no se pudieron sostener en esta modalidad de la escuela común, de esta escuela que relata Roxana Caletio. A veces muchos de ellos no se pueden sostener por distintos factores, ya sean pedagógicos, sociales, vinculares, distintos factores que puede ocurrir. Entonces concurren a nuestra escuela y bueno, dentro de la escuela hay un equipo interdisciplinario por muchas profesionales que le integran, ya sean psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, psicomotricistas, fonoaudiólogas, y todas ellas formamos un equipo que trabajamos con los niños de esa institución, pero a su vez también trabajamos con los niños de las escuelas comunes de esos distritos, que son demandadas, ¿sí?, a nuestras escuelas. Hay un caso de algún niño en una escuela común, entonces requieren el asesoramiento y la intervención de las escuelas integrales, que a su vez por la vicedirectora llega el caso y bueno, nos convoca a cada una de nosotras de acuerdo a las necesidades del niño o niña. Este caso que voy a relatar hoy es de una escuela, le puse como una escuela número 1, en donde, que es de primaria común, es de modalidad de barrio de Caballito y es de doble jornada intensificada en ciencias. Este niño, llamado Walter, acudía a esta escuela y, según los relatos de la conducción, era un niño de segundo grado que irrumpía en la institución, que realizaba estallidos y no los podía contener. Eso es lo que nombra la conducción de la escuela común, convocando a la escuela integral, que le había pegado al director una patada, y esto lo ponía como una cuestión muy grave, y que la mamá no le ponía límites. Y que este chico no es para esta escuela, nos decía. Y como que esta afirmación ya era como una sentencia. Este chico no es para esta escuela. A través de estos mis obstáculos que se me empezaban a presentar era cómo romper con esta afirmación que ya estaba anunciada. Desde dónde hacer lazo con la conducción, ¿no?, y poder brindar una mirada diferente, y cómo hacer para que vean en Walter sus posibilidades para permanecer en dicha escuela, o sea, que le den un lugar. Las primeras intervenciones que realizamos pensando junto con la vicedirectora es que Walter venga a la EI en el espacio de juegoteca. Nosotros tenemos una juegoteca en la escuela, entonces este niño viene a la escuela EI 2 veces por semana, en donde empieza a trabajar conmigo realizando diferentes juegos con bolos, juegos con trayectorias, y la verdad que en el trabajo con él yo podía ver que él podía operar mentalmente, numeración, podía construir un relato, podía realizar un recorrido, comprendía las consignas de los juegos planteados. La verdad que se veía un niño que podía estar en una escuela común. Entonces nuestras preguntas que se nos empezaban a realizar es ¿qué pasa en la escuela? Entonces una intervención que realizamos es ir a la escuela. Bueno, vamos a la escuela. Entonces una vez por semana voy a la escuela acompañando al niño. Una escuela muy chiquita, una escuela de aulas chiquitas, con 25 alumnos en cada aula, donde la movilidad y la circularidad era complicada, donde había 2 patios, uno techado y otro no, que cuando llovía estaban todos los niños en un patio, no se podía correr, los directivos estaban ahí observando que los niños no corran. Era una escuela como muy particular. Entonces yo lo veo en el accionar de la escuela, el niño podía
interactuar con sus pares, seguir la dinámica de la escuela, pero algo pasaba con la conducción, que tenía una mirada muy atenta a este niño, en donde pasaba algo, por ejemplo, le sacaba un muñequito a una nena y ya era como todos en alerta. Una intervención, yo justo estoy en ese momento, bueno, le devuelvo el muñequito a la nena y pongo palabras. Digo, bueno, por ahí te lo quiso prestar, por ahí no te lo quería prestar, por ahí lo quería. Y en el poner palabras todo se dio. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado esta palabra? Luego de un tiempo, luego de las vacaciones de invierno, vuelve la maestra titular, porque en este momento no estaba la maestra titular, y este niño es pasado a otra escuela. Ante mi asombro, bueno, acompaño a este niño hacia la otra escuela. En este pasaje hacia la otra escuela, que también era una escuela era de jornada simple, era una escuela del distrito, porque generalmente los pasajes son dentro del distrito, este niño no quería entrar en esta escuela. Había una gran resistencia. Entonces, junto conmigo, hacemos de a poquito un entrar en esta escuela. Al principio era una gran resistencia a pasar la puerta. Luego hicimos como una de las intervenciones es que vaya a la sala de computación, como todos niños actualmente se interesa por los jueguitos, la computación. Y bueno, y este pasaje fue atravesar toda la escuela, los 2 patios, porque la sala de computación estaba atrás. El trabajo también con la docente de segundo grado de esa segunda escuela fue que en algún momento los chicos vayan a donde estaba Walter, ¿sí? Trabajando, o sea que no Walter entrar al aula, sino al revés, que los chicos vayan a donde estaba él, y de a poco se fue interactuando con la docente en un primer momento. Hubo muchos meses donde estuvimos sentados en la puerta del aula, ¿no? Hasta luego poder entrar, hasta luego empezar a hacer un lazo con esta docente. La conducción de esta segunda escuela no ponía tiempos, decías, bueno, ya va a ir entrando, ¿sí? Les daba tiempo a este niño. Por eso, una de las preguntas que se me organizaban era, la primera es si no era una escuela para ese niño y cómo construir un lugar en este niño. Y en esta segunda escuela se pudo empezar a construir un lugar en este niño. La docente en un momento, cuando quiso entrar al aula, le daba algunas actividades que él realizaba, pero no, y algunas se negaba, pero no por dificultad en el poder realizar las actividades, se negaba a otra cosa tal vez. Y bueno, y de a poquito así empezó a entrar al aula, empezó a jugar con los compañeros, y después yo ahí me fui corriendo, ¿no? Porque ya mi lugar ya se había cumplido, había que dejar el lugar a construir lazo con otra escuela y con otras docentes y con otros niños. Una de las cuestiones que yo me planteo en el trabajo y que lo tomo de Susana Vignoni es el colapso del intervalo, que a veces, hoy por hoy, ay, no le estoy pasando, perdón, soy yo que lo tengo que seguir pasando. Claro, porque vos yo paso en el mío, pero no lo paso allá, perdón. Es el colapso del intervalo, en donde actualmente el estímulo y la respuesta es ya, ¿no? Todos esperamos que este niño ya se alfabetice, que este niño ya entre al aula, si ya tiene un aula, tiene una docente que lo aloja, tiene un grupo que lo quiere, ¿por qué no va a entrar, digamos? Ya tiene que entrar este niño. Y cómo se ha perdido este mientras tanto. Este mientras tanto que en esta segunda escuela sí se pudo dar. Este mientras tanto que ella toma como una espera, ¿no? Ella dice de una espera, y una espera subjetiva y pedagógica, que es el construir lazo, ¿no? Este mientras tanto se va construyendo lazo. Este lazo que yo en la primera escuela no pude construir con la conducción. Y ¿ya termino? ¿Ya terminó? Ah, ok. Y tomo también un concepto del disponerse, y que lo tomo como el prestarse y ponerse a disposición para el otro. Una intención de hacer algo y estar preparado para ello, y un ponerse en otros lados, ¿no? Como en una primera escuela no hubo esta disponibilidad, este ponerse en otro lugar, y en otra segunda escuela sí lo hubo, y sí hubo esta espera y esta espera subjetiva. Lástima que no tuvimos a Roxana Caletrio en esta primera escuela, donde le podía poner un otro lugar a este niño, ¿no? Y dar esta disponibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces una idea que surge junto en el pensar con una colega y compañera que estuvo en la mesa era si hacerle lugar, era hacerle lugar en esa escuela o era hacerle lugar a ese niño, ya sea en la escuela que sea, un lugar para ese niño.
Y una de las cuestiones que con esto finalizo, es el tomar el concepto de Manuel Castells y lo que hoy por hoy que lo pienso constantemente. Manuel Castells es un sociólogo, economista español actual que habla de estado-red. ¿Qué significa este estado-red? Y él toma las comunicaciones actuales, hoy por hoy, que todo el tiempo estamos intercomunicados, todo el tiempo estamos estableciendo lazos con los otros, me están escuchando a mí, tal vez están buscando en el celular quién es Manuel Castells, también tal vez están mandando un WhatsApp para ver qué llevó en la cena de esta noche, y así constantemente estamos intercomunicados todo el tiempo. Y hoy por hoy esta escuela de hoy tiene que empezar a cómo hacer para esta circulación de información y cómo poder empezar a construir una nueva escuela. Una horizontalidad entre el ida y vuelta, porque hoy por hoy los niños y niñas están insertos en esta manera de comunicarse. Y esta manera de comunicarse y de construirse, ¿no? Porque la comunicación nos construye. Entonces, ¿cómo hacer para que esta escuela vaya cambiando y estos cambios sociales también tengamos algunos cambios escolares? Y por eso planteo, si se puede empezar a pensar, y por eso pongo abriendo pensares, en estas escuelas red, que cómo poder empezar a construir escuelas red en donde el lazo con otro sea lo primordial, en donde haya estructuras abiertas, en donde la circulación de la palabra sea el debate continuo. Hoy por hoy nuestras escuelas es lo que dice supervisión, baja dirección, de lo que dice dirección, baja docente, lo que dice docente, baja alumnos, y no hay posibilidad de cuestionarse esto. Entonces, poder hacer que la circularidad de la palabra fluya, no solamente en la escuela única, inserta, sino en una macroescuela, estaba hablando, ¿no? En una posibilidad de interconectarse escuelas. Que la participación sea voluntaria, ¿sí? Y empezar desde lo chiquitito, ¿no? La maestra dice una pregunta y el niño tiene que responder. ¿Dónde está la voluntad, la participación? Ahí no hay participación. Y en donde los tiempos y espacios sean subjetivos. Me parece que poder empezar por eso pongo abriendo pensares, empezar a pensar estas escuelas más intercomunicadas, más lazos con nosotros. Y voy a terminar con un aporte que alguien dijo, ¿no?, en esta mesa y del público, que a veces las escuelas las estamos viviendo como unas cárceles. Y me parece que fue algo que salió del público y que para mí como fue muy fuerte, ¿no? Y empezar a pensar una escuela más en red, más de intercomunicación, podríamos empezar a abrir estas cárceles, ¿no?, de a poquito que tenemos que empezar a deconstruir. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, tengo el gusto de comentar el caso que Marcela construyó y que llamó, y me gusta empezar por el título, porque le damos mucha importancia al título del caso. Ella lo llamó El rol del maestro o la maestra psicóloga entre instituciones y las diferentes miradas del ser alumno. Bueno, como hemos podido escuchar en los otros casos también, el caso no es Walter, ¿no?, o Mari, sino que en el mismo está incluido el propio rol de quien lo construye. Por eso el título incluye su rol, el de maestra psicóloga, y ubica un obstáculo, que es el de lidiar con lo que no anda y lidiar con lo que no anda en un entre, haciendo lugar a un sujeto que es visto desde diferentes perspectivas, las cuales no siempre logran encontrarse. ¿Será tarea de la maestra psicóloga producir este encuentro? Creo que el caso da cuenta de esa producción. Como habrán podido concluir de los casos que las colegas han presentado, la clínica socioeducativa parte de los impases, de lo que no anda, lo que hace obstáculo, e interroga a quien asume un rol específico en el terreno de las prácticas. En este caso, Marcela ubica un impasse a partir de que es convocada a trabajar en una escuela común con un niño que irrumpe y sale del orden común establecido, provocando malestar en quienes la habitan. Cuando Marcela concurre a la institución, escucha cómo es nombrado este malestar. Le dicen, este niño no es para esta escuela. También dicen
La madre no le pone límites. Podemos ubicar que en ambos enunciados hay una verdad dicha a medias. En efecto, Marcela lee que en la primera escuela Walter manifiesta con su cuerpo que no todo puede regularse, poniendo en entredichos el ideal en el que se sostenía esa escuela. Ahí no hay lugar para un cuerpo que no logra regularse con las leyes que ordenan dicha institución. Entonces, aprendemos que una de las respuestas a aquello que cuestiona la identidad grupal es la segregación. Este niño no es para esta escuela. Pero miren qué hace Marcela. Si bien es cierto que se lee un cierto enojo, acá no, pero en el TFI se lee un cierto enojo ante la segregación del alumno que no logra hacerlo. Ella puede producir un saber acerca de lo que sí se pone en marcha en la segunda escuela. Es decir, que pasa del enunciado este niño no es para esta escuela a esa institución no era para este niño. Y de ahí a recuperar aquellas operaciones que se activaron en la otra escuela que le hizo lugar al alumno que había en el niño. Es decir, logra hacer una lectura que va del cuerpo al niño y del niño al alumno, el cual va produciendo movimientos que hacen que el cuerpo ya no estalle. De esta manera, el caso se convierte en una formalización de un saber que surgió para dar respuesta a ese enigma o esa certeza inicial, por ejemplo, esta escuela es expulsiva, que no posibilitaba que la cosa marche. En este caso, producir y acompañar a que se produzcan buenos encuentros. Por eso decimos que el caso tiene un valor singular y colectivo, ya que por ser formalizado sirve para transmitir a otros cómo cada quien pudo hacer con el obstáculo. El caso aporta a explicar, comprender e intervenir, no todo, claro, sobre un campo de problemas específicos, aportando luz para calcular intervenciones posibles cuando cada quien se tope con obstáculos similares. En este caso creo que el caso nos enseña sobre la función del tiempo en la construcción de un entre o una mediación para la producción de buenos encuentros. Para esto es necesario asumir cierta disposición para recibir lo que no se esperaba. Se trata entonces de asumir una disposición, una espera que hace un trabajo en el sujeto, una espera activa, que pone palabras a un cuerpo que poco a poco se va incluyendo en un para todos, pero no todo, claro.